clausura del 9º Congreso de Ingeniería Loyola, COIL 2024, con su lema Investigación para el Desarrollo. Hemos ido construyendo recuerdos significativos que quedarán registrados como postales de esta edición, contando con la participación de excelentes ponentes nacionales e internacionales. Seguimos construyendo juntos nuestro plan estratégico 2024-2026. Gracias, Yailin. Y creo que Yailin Lara y yo, Julio Pernús, representamos un poco la imagen del Congreso. Una alumna, un profesor. Innovamos para desarrollar en ustedes este deseo de aprender, de crecer, de ser más para servir mejor, diría San Ignacio, ese llamado al magis. Y como parte de lo que hemos venido también aprendiendo en estos días, le voy a pedir que nos pongamos de pie para rendir respeto a nuestra patria, escuchando las notas del himno nacional. Hemos escuchado las notas de nuestro himno nacional. Nos mantenemos de pie para recibir al Padre John Montag y poner este acto en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a rezar. Padre de toda bondad, aquí estamos al terminar este congreso, este momento de investigación, este momento de conocerte un poco mejor en tu naturaleza. Fue Galileo que dijo que el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de la matemática. Eso es nuestro fundamento, es el don que hemos recibido, el don de la razón y razonamiento para conocer el mundo. El mundo tiene sentido porque está creado por Dios para nosotros, para que lo conocemos. Damos gracias por esta oportunidad para mejorar nuestras habilidades, nuestra capacidad de conocer el mundo. Y en conocer el mundo, conocemos un poco más a nuestro Dios. Y ese es el deseo que siempre está en nuestros corazones. Damos gracias por eso, Padre. Damos gracias por todos los dones que hemos recibido. Damos gracias por nuestras amistades, nuestros colegas. Damos gracias por este mundo tan interesante. Pedimos que nos bendiga en todo
Pedimos tu bendición sobre nuestro Instituto Politécnico Loyola, todos nuestros profesores, todos nuestros esfuerzos de investigar tu mundo. Pedimos todo esto en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Agradecemos al Padre John Montag por encomendar este acto de investidura al Padre Celestial. Recordarles que estamos haciendo un proceso de evaluación. Si la producción me ayuda a ponerles el código QR en la pantalla para que puedan escanearlo y a lo largo también de este acto de clausura puedan ir evaluando las conferencias que les quedan pendientes. Igual al final vamos a tener un momento para refrescarlo, ¿no? Pero sí, ahí lo tienen en pantalla, lo escanean y van evaluando cada una de las conferencias, de los momentos que hemos estado viviendo. A continuación vamos a presentar a las autoridades presentes en este 9º Congreso de Ingeniería Loyola COI 2024 en el acto de clausura. Se encuentra con nosotros la vicerrectora académica y pedagógica, la doctora Rosestela Kranwinkel Aquino. Un aplauso para ella. También junto a nosotros el director de la Facultad de Ingeniería, el doctor Carlos Napoleón Pereira Mariñez. Un fuerte aplauso para él. Saludamos también a cada uno de los coordinadores y docentes del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, y a cada uno de ustedes, muchachos, que han sido unos verdaderos protagonistas de este COI 2024. Venga ese aplauso para ustedes mismos, todo lo vivido, todo lo compartido. Ha sido un viaje. Tenemos como invitado especial, ¿me escuchan, verdad? Sí. Tenemos como invitado especial para este cierre al doctor Sixto Echaustegui, docente e investigador renombrado de nuestro país. Un fuerte aplauso para él. Además, aprovechamos la ocasión para mencionar a nuestros patrocinadores PISA Industrial Park, Eje Jaina, Inca, Banco Popular, Wind y Domicen. Este acto también está siendo grabado, va a salir en las redes sociales. Pueden buscar varios de los momentos que hemos vivido en el auditorio menor, están ahí, quedaron registrados por si alguno luego quiere poder verlo. A continuación, pasamos a leer la lectura de la semblanza del doctor Sixto Echaustegui, quien nos presentará la conferencia Aporte de la investigación científica a la sostenibilidad en la República Dominicana. Sixto Joaquín Echaustegui Miranda es biólogo, egresado de la Escuela de Biología de la UAS, de su licenciatura y maestría. Es profesor, investigador, consultor ambiental y herpetólogo, es decir, estudia los reptiles y anfibios por pasión y oficio. Es también miembro fundador e investigador del Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcanos, cofundador del Grupo Jaraguá y del Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su entorno. Como científico, investigador, asesor y conferencista, ha abordado aspectos de la crisis ambiental y el desarrollo humano sostenible. Por lo tanto, ha sido un gran defensor de nuestro patrimonio natural. Fue director de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual es profesor jubilado y recontratado. Es docente de la Maestría en Gestión Ambiental, Concentración en Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. Ha sido oficial de programas y consultor de la Organización de las Naciones Unidas en República Dominicana y también asesor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Al tiempo, ha elaborado y coordinado proyectos tanto gubernamentales y no gubernamentales sobre la biodiversidad y gestión de recursos naturales. Fue electo en 2 ocasiones al cargo de consejero
regional para Norteamérica y el Caribe ante la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. La última en las elecciones de 8 de septiembre de 2021 en Marsella, Francia, con un total de 947 votos de las más de 1.400 organizaciones de la sociedad civil y estados soberanos. En 2022 fue seleccionado como científico de la nación por el MESI, que es el más alto galardón para los miembros de la carrera nacional de investigación científica. La premiación se hizo el miércoles 8 de febrero en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional. Sin más preámbulos, invitamos al doctor Sixto Inchaustegui para que nos pueda ofrecer esta conferencia y lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días, en especial al señor rector y a la señora de autoridad que nos acompaña, así como los demás colegas, la doctora Kranwinkel y demás profesores y estudiantes. A todos y a todas, muy buenos días. Yo agradezco en primer lugar que me hayan hecho esta invitación para compartir con ustedes. Esta institución me trae muchos recuerdos y como yo no fui alumno, no quiero decir esto solamente porque mis recuerdos no fueron como alumnos, pero no puedo dejar de mencionar al comenzar a hablar que estuve conversando muy brevemente con el señor rector y hablando del padre Julio Cicero. Yo creo que ustedes a lo mejor son muy jóvenes para haber tenido la dicha y la oportunidad de haber tenido al padre Cicero como profesor, como amigo y como consejero. Por lo tanto, yo tuve esa oportunidad, compartí durante muchos años, tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde el padre Julio Cicero, que además de ser sacerdote, fue biólogo graduado de Estados Unidos y fue profesor de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma, así como profesor aquí también del Loyola y compañero de muchos viajes por todo el país haciendo estudios de historia natural. De manera que esta humilde conferencia de hoy se la dedico al padre Cicero. El tema de hoy es que me han pedido de ver los vínculos que pueden existir entre la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo sostenible. Entonces, muchas veces uno se pregunta, y es una pregunta que se hace en muchos escenarios a todos los niveles, incluyendo a de los más grandes decisores de políticas, y si debemos hacer ciencia, ¿por qué deberíamos de estudiar y hacer ciencia? Y si un país pobre relativamente como República Dominicana debería de invertir en hacer ciencia. Yo voy a comenzar refiriendo a algunos casos que yo creo que sirven a nivel global, general, de ilustrar la importancia de los estudios científicos. Ustedes se preguntarán, el tema caimanes y peces en el Amazonas, 1970. Como posiblemente muchos de ustedes conozcan, la dieta principal de muchos caimanes, como estos del Amazonas, son los peces. Y como también conocemos, la dieta importante de muchos de los habitantes del Amazonas eran los peces. De manera que una idea había de que si los caimanes comen peces y nosotros los hombres comemos peces, estamos compitiendo por los peces que hay en las aguas de remanso de algunos lugares del Amazonas. Entonces, las personas comenzaron a pensar, si no podemos eliminarnos a nosotros los humanos para que los caimanes tengan más peces, pero sí podemos eliminar los caimanes para que los humanos tengamos más peces. Entonces, paulatinamente comenzó un proceso para la extinción de los humanos
por estas y otras razones, porque además eran utilizados como alimentos, se utilizaba la piel, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasó? Una gran sorpresa. Cuando la población de los caimanes prácticamente se había eliminado, se vio que la pesca, en lugar de aumentar, había disminuido. Entonces la pregunta era, ¿por qué si eliminamos los caimanes no hay más peces, sino que hay menos peces? Entonces, un ecólogo alemán, el doctor Ficot, se enteró de la situación y él supuso como ecólogo lo que podría estar pasando. Y se fue al Amazonas y se fue a estudiar la interrelación humanos, peces y ecología del ambiente, de los ambientes lacustres. Entonces, ¿qué pasó? El resultado de los estudios comprobó lo que él pensaba. El predador más alto en la cadena alimenticia de esos ecosistemas son los caimanes. Los caimanes evacuan en el agua. Los caimanes fertilizan el agua de los ríos y de los lagos y los remansos. Entonces, se había roto el ciclo de los nutrientes para la cadena trófica o alimenticia. Al ser los caimanes los principales predadores tope de la cadena, los principales proveedores de nutrientes al agua, esto era lo que permitía que creciera en abundancia una buena cantidad de plantas acuáticas que servía de refugio a los peces, de lugar de desove de los peces, de cría de los alevines de los peces y que la población se mantuviera saludable. De manera que, contrario a lo que se pensaba en principio, que eliminando los caimanes iban a haber más peces, se llegó a la conclusión de que lo que tenían que hacer era reintroducir los caimanes. Algo que en principio nadie pensó y a nadie se le ocurrió, pero gracias a los estudios de ecología realizados por un especialista, se pudo ver dónde estaba el problema y tomar las medidas necesarias para enmendar esta situación. Otro ejemplo, para mí al menos también muy interesante, es ya un poco más reciente, en el año 75, con la llamada enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es producida por una bacteria, una rickettsia, que comenzó en los años 70 a manifestarse con mucha frecuencia en lugares de Estados Unidos y que produce muchas complicaciones de salud. Durante el proceso para conocer el ciclo de la enfermedad, hay muchas enfermedades, las llamadas enfermedades zoonóticas, o sea, enfermedades que son transmitidas a humanos por animales, o que tienen parte de su ciclo de vida. Ustedes saben que los parásitos suelen tener, en la mayoría, o no, en muchos de sus casos, unos ciclos de vida bastante complejos. Entonces, tomó casi mucho más de una década poder resolver el problema del ciclo de vida de la enfermedad. Cuando se comenzó a estudiar la enfermedad, obviamente primero en humanos donde se manifestaba, se vio que la enfermedad era transmitida por la picadura de una garrapata, esa que está ahí. Esa garrapata es muy frecuente en los venados de cola blanca, que es una especie de venado muy común en los Estados Unidos y cuyas poblaciones se han incrementado muy grandemente, ya que su control biológico lo realizan los lobos y los lobos se han eliminado de la mayoría de los lugares. Entonces se pensó de nuevo, bueno, si tenemos que la garrapata nos transmite la enfermedad y el reservorio natural donde se crían, se reproducen y se mantienen en grandes cantidades las garrapatas son los venados, tenemos que controlar la población de venados. Pero ¿qué pasa? Pasó algo parecido como en el ejemplo de los caimanes y los peces.
comenzaron a controlar las poblaciones de venado y la enfermedad del Lyme continuó más o menos igual. Entonces, por otras razones, había un señor norteamericano, también ecólogo, estudiando los mamíferos silvestres pequeños de las comunidades donde se estaban presentando la enfermedad del Lyme. Este señor había encontrado en sus estudios que en las primeras etapas del ciclo de vida de la garrapata, el principal animal del cual se alimenta es el ratón de patas blancas. Y se encontró entonces que el principal reservorio de la garrapata y donde el ciclo se exacerbaba y se mantenía grandemente, no era en la población de venado, sino en la población de los ratones de patas blancas. Y esto se pudo saber porque había un señor ecólogo estudiando los mamíferos pequeños de estos bosques, sin él mismo en su principio saber que iba a llegar a esta importante conclusión. Y ya más recientemente, algo que todos hemos vivido, con el problema de la COVID-19, que decimos que el mundo se dividió en antes y después. Uno ahora dice, ¿cuándo fue que yo fui a tal sitio? Y se fue antes del COVID o fue después del COVID. El mundo ya, la COVID marcó un hito histórico. Y la COVID es un ejemplo también ya no solamente de ciencia y tecnología, sino también de innovación. Hace tiempo, bueno, cuando uno ve, hacía un vistazo, vuelo de pájaro, la historia de las vacunas. ¿Por qué las vacunas se llaman vacunas? Porque las primeras se hicieron a partir de una enfermedad del ganado vacuno. Ya se dice que hace ya muchos siglos, en algunas culturas se sabía que cuando las personas estaban expuestas a lo que se llama la viruela del ganado vacuno o la viruela de la vaca, esas personas adquirían inmunidad y estaban más protegidas contra la infección. Se comenzó a proteger y si nosotros fuéramos a practicar las vacunas como eran en su principio, lo que se hacía era que se cogía parte de la póstula, de la postilla de la viruela de la vaca y se le metía por la nariz a la gente para que adquirieran inmunidad. Algo muy rudimentario y muy primitivo. Entonces, el doctor Jensen, Edward Jenner, que vemos aquí, produjo la primera vacuna oficial en el 1976 contra la viruela de la vaca. Sin embargo, después de ahí, y para nuestros tiempos, pues es mucho lo que se ha avanzado. Y la ciencia y el conocimiento humano trabaja sobre la base de los conocimientos anteriores. De manera que cuando llegamos ante la pandemia de la COVID-19, se dijo qué hacer y se comenzó a trabajar en producir de una vacuna que se basó en innovación de una vacuna que se estaba trabajando para otras enfermedades producidas por virus, enfermedades respiratorias humanas producidas por virus. Y entonces ya se tenía una base muy avanzada y lo que se hizo fue adaptarla con esta. Y entonces una parte de esta vacuna se basa en el conocimiento. Aquí hay conocimiento de ciencia, de trabajar genética y biología molecular, de ingeniería genética y de innovación. Entonces creo que el desarrollo de las vacunas contra la COVID a base del uso del ARN mensajero tiene una síntesis de la importancia que es la ciencia, la tecnología y la innovación. Ahora bien, cuando queremos hablar de desarrollo sostenible, pues evidentemente que se ha dicho mucho que el desarrollo sostenible, dicho de una manera muy sintética y corta, es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro.
y que generalmente este desarrollo sostenible tiene tres patas principales. Tiene una pata económica, tiene una pata social y una pata ambiental. Y algunos incluyen una cuarta pata o una cuarta elemento importante, que es la parte cultural, también como importante para el desarrollo sostenible. Obviamente que debe ser un desarrollo que satisfaga las necesidades, pero que permita tener ganancias económicas y avanzar y mantener el ambiente de manera, usándolo sosteniblemente. Para esto, la humanidad comenzó a preocuparse porque las medidas de desarrollo se basaban principalmente y se basan en parte en datos macroeconómicos. O sea, usted, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy exagerado, si usted tiene 5 estudiantes en una clase que son súper sobresalientes y sacan 100 en todo, y tiene 15 estudiantes que son mal estudiantes y sacan 70, y usted saca promedio, usted va a decir que su clase en promedio tiene un buen desempeño, aunque solamente 5 sean muy buenos y el resto no tan buenos. Entonces, cuando se usa la macroeconomía refleja que también en general y en promedio está la economía de un país, del mundo, etcétera, pero no muestra, no permite ver con facilidad las desigualdades que hay, ni tampoco la sostenibilidad ambiental, etcétera, etcétera. Entonces ya en el 92, en el 1992, y ustedes deben haberlo oído posiblemente, se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la cual se conoce popularmente como la Cumbre de la Tierra o como la Cumbre de Río. Ya desde los años 70, años antes, pero no vamos a entrar en muchos detalles, se venía presentando a nivel internacional la preocupación sobre el cambio de modelo o paradigma de desarrollo de manera que se dirigiera hacia el desarrollo sostenible. Entonces, el hito mayor que nos ha marcado en esa dirección ha sido esta Cumbre de la Tierra. Esta Cumbre de la Tierra se refrendó de alguna manera en lo que se ha llamado la Cumbre del Milenio en el 2020, con una serie de objetivos globales para tratar de avanzar en el desarrollo sostenible con los objetivos de desarrollo del milenio, y ya luego en el 2015 la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Y en esta se acordaron las naciones de alcanzar 17 metas para el marco temporal del 2030. Entonces, la referencia internacional sobre el desarrollo sostenible es hoy en día lo que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora bien, ¿por qué esta preocupación por cambiar de modelo de desarrollo que no toma en cuenta la sostenibilidad social ni la sostenibilidad ambiental? Hay muchos parámetros que se toman en cuenta y hay muchos estudios que se han hecho. Sin embargo, hay estudios que se han hecho y publicados sobre una serie de parámetros principales, esos que están ahí en esa gráfica de telaraña, que tienen una capacidad limitada. Nosotros pensamos con frecuencia que nuestro planeta tiene una capacidad ilimitada, que podemos usar sus recursos y que nunca se van a terminar, nunca se van a agotar. Sin embargo, no es así. Entonces, hay algunos parámetros, todo en esa gráfica, los parámetros que están dentro de la zona verde es que están dentro de lo que se considera aceptable para el planeta. Y los que salen del rojo es los que ya sobrepasaron la capacidad de tolerancia de nuestro planeta. De manera que, como vemos, hay 3 de estos parámetros que ya sobrepasan en gran medida
los límites de tolerancia de nuestro planeta. El cambio climático, que todo el mundo ya oye hablar del cambio climático, aquellos de ustedes que por casualidad hayan sabido lo que pasó recientemente en Valencia, España, con el fenómeno que llaman la Dana, que es un fenómeno de mucha agua, no como los ciclones nuestros que además tienen mucho viento, y toda la tragedia y muertes que ha causado y destrozos, la biodiversidad y el ciclo del nitrógeno. Esos tres parámetros se consideran que ya nos hemos excedido en la capacidad de carga que tiene nuestro planeta, y eso ha llevado también a desarrollar otros parámetros como son la medida de la huella ecológica, que uno puede de esa manera saber qué tanto impacto estamos causando al planeta, al país, a nuestra institución, en mi familia, etc. Y esa huella ecológica en parte se corresponde o ayuda a estos niveles de conocimiento sobre los límites, los parámetros que se consideran importantes para los límites del crecimiento. Al mismo tiempo, estamos viviendo lo que se llama la triple crisis planetaria. Nosotros tenemos una gran crisis planetaria que por eso se habla de que estamos viviendo en un mundo incierto. Además de las crisis, obviamente, y lamentablemente sociales, como las guerras y otras cosas. En esta triple crisis planetaria tenemos, que se le llama así, porque hay tres elementos fundamentales. Uno, la pérdida de la diversidad biológica. Ustedes saben que diversidad biológica o biodiversidad es todo el conjunto de seres vivos que existen en el planeta y todas sus manifestaciones, desde los microorganismos hasta los elefantes, hasta nosotros los humanos. Y estamos pasando por una crisis de biodiversidad, puesto que estamos ante lo que se llama la sexta extinción, ante una extinción masiva de seres vivos, de especies de la vida silvestre. A lo largo de la historia del planeta, las extinciones han ocurrido como parte de un proceso natural, pero han ocurrido a un tiempo muy lento y largo, lo que le da oportunidad a los seres vivos de manera natural readaptarse. Sin embargo, esta extinción masiva, por efectos directos o indirectos, principalmente de nosotros los humanos, está ocurriendo a una velocidad nunca antes ocurrida en el planeta. La crisis del cambio climático, que también de manera similar, históricamente ha habido las llamadas glaciaciones como periodos muy fríos e interglaciaciones como periodos muy calientes. Y esto ha ocurrido también a una velocidad relativamente lenta, pero ahora estamos frente a un proceso de cambio climático producido por las consecuencias y los impactos de las acciones humanas, sobre todo dos parámetros principales: la tumba y desaparición y quema a veces de los bosques naturales y la quema de combustible fósil, de petróleo y sus derivados. Entonces, las consecuencias del cambio climático, y no con el propósito de asustar a nadie, que ya la estamos comenzando a ver, son muy serias. Yo los invito a ustedes, que ustedes son jóvenes, ustedes son muy jóvenes, y a ustedes les va a tocar seguir viviendo en un mundo bajo unas consecuencias que se van a ir aumentando del cambio climático. De manera que es bueno uno conocer, saber qué hay, cómo prepararse para ello y cómo uno contribuir como individuo o como institución de la institución donde uno esté presentando. Hay varias documentaciones, muchas documentaciones que se encuentran en internet. Hay algunos videos. Fíjense que si ustedes, por ejemplo, han oído, ¿quiénes de ustedes saben lo que es el Acuerdo de París?
Fíjense que para manejar estos problemas, el mundo y los gobiernos del mundo han acordado lo que se llaman los acuerdos multilaterales medioambientales, que generalmente se conocen como las COPs, cuando se celebran a nivel mundial. Y entonces, en la COP que se celebró en París en el 2015, del acuerdo de Naciones Unidas, el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, o Convención del Cambio Climático, que se celebró en París en el año 2015, llegó a unos acuerdos de unos compromisos que deberían hacer las naciones para tratar de mitigar y reducir los avances del cambio climático. Lamentablemente se ha avanzado poco en esa dirección, como también en el 2010, en la COP10 que se celebró en Aichi, Japón, se llegaron a unos acuerdos internacionales para tratar de mitigar y frenar la destrucción y pérdida de la diversidad biológica, y también se ha avanzado poco. Entonces, ya hace años que el gobierno inglés le pidió a un economista famoso que escribiera un reporte pormenorizado, lo que se llama el reporte Stern, sobre los potenciales impactos económicos, sociales y ambientales del cambio climático. Cuando uno busca alguna información, fíjense que el Acuerdo de París lo que acordó fue mantener el incremento de la temperatura promedio a 1,5 grados sobre la temperatura al momento de comenzar la revolución industrial. Y todo parece que vamos a sobrepasar eso. Como un dato solamente, puesto que no podemos expandir mucho, la gran mayoría, los únicos seres vivos, los únicos animales que tenemos lo que popular y erróneamente se le llama sangre caliente, es decir, que mantenemos constante la temperatura del cuerpo, somos los mamíferos y las aves. De reptiles para abajo, todos son animales de la también erróneamente llamada sangre fría, que quiere decir que no controlan fisiológicamente la temperatura de su cuerpo, y la temperatura de su cuerpo depende de la temperatura del ambiente. Incluso el sexo a que nacen algunos grupos depende de la temperatura que se incuban sus huevos, como en los cocodrilos, como en las tortugas, etc. Entonces, el cambio de unas pocas décimas de la temperatura promedio en el ambiente trae consecuencias ecológicas muy grandes. Y finalmente la tercera pata es la contaminación. Actualmente está ya listo, a punto de firmarse, un acuerdo mundial sobre el tema de la contaminación. Ustedes habrán visto todo lo que se habla del problema de la contaminación, principalmente de los plásticos, sobre todo en los mares y en los cuerpos de agua, cómo estos se van convirtiendo en los llamados microplásticos, y los microplásticos pasan a través de la cadena alimenticia y llegan a nuestro cuerpo y a nuestra sangre. Además, hay muchas imágenes de aves marinas que viven en lugares muy remotos, que están todas muertas con el estómago lleno de plástico, y así sucesivamente. Entonces, eso es otro de los problemas. Y estas tres crisis, aunque se tratan y se estudian por separado, se interrelacionan entre sí. Entonces, como decía, se acordó para ello una serie de objetivos a nivel mundial que son los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos estos objetivos son siempre difíciles de alcanzar. Es una meta que se trata de que se pueda alcanzar, pero hay que trabajar muy duro para ello. Cuando nos vamos y hablamos, perdón, que los teléfonos inteligentes se gobiernan, y comenzó a sonar algo ahí que no sé lo que es. Cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación, se dice que la ciencia se refiere a la producción, promoción, difusión y aplicación de conocimientos científicos y técnicos. Generalmente no, basada en el método científico. Se reconoce como un medio para alcanzar crecimiento económico sostenible, juega un papel fundamental en el desarrollo económico, requiere la integración de la investigación científica y las innovaciones tecnológicas, debe integrar la participación de diferentes sectores, y un fuerte desarrollo en ciencia y tecnología ofrece ventajas competitivas a nivel global. Ya aquí volvimos y hablamos de estas definiciones clásicas de ciencia, tecnología
innovación, resalto al final que en definiciones oficiales como la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y otras, la UNESCO, se resalta que la innovación debe de producir un producto que se pueda introducir con éxito en el mercado. O sea, para muchos consideran que si la innovación que se hace a una tecnología, o sea, tenemos primero la ciencia, se hacen estudios, luego desarrollamos la tecnología y luego entonces la innovación debe tener resultados económicos. Eso es un tema también que uno puede extenderse mucho. Generalmente el investigador tiene mentalidad de investigador, no de empresario o no de emprendedor, y entonces muchas veces sus trabajos se quedan en publicaciones y no se llega a la innovación. Para saber el desarrollo que ha tenido la ciencia y la tecnología en algún país o en algún contexto, se usan los llamados indicadores para saber cómo se está avanzando. Hay casi muchos indicadores de ciencia y tecnología. Hay un conjunto relativamente amplio de indicadores de ciencia y tecnología que están en algunas instancias que lo han consolidado, como la UNESCO y como la RIAD, pero de los tres indicadores más relevantes podríamos decir que está la inversión. O sea, ¿cuánto dinero invierte un país en ciencia y tecnología? Aquí hay pocos trabajos que se han hecho haciendo estos análisis. Hay de manera particular los trabajos de una investigadora, Giovanna Riggio, que tiene unos análisis muy detallados, y en sentido general la información no de ahora, no tan actualizada, esto ha mejorado y ha aumentado un poco, pero en sentido general la inversión de la República Dominicana es muy baja. Y esto se mide muchas veces en % del PIB, del Producto Interno del país, qué % de ese producto que es lo que se invierte en el país para el desarrollo y avance de la ciencia, la tecnología y la innovación. Otros son las publicaciones, y sobre todo las publicaciones científicas. Las publicaciones científicas tienen una serie de requerimientos, se publican en determinadas revistas que se llaman revistas científicas, y esto sirve como un indicador tanto de la cantidad como de la calidad de la ciencia que se realiza en un país. Aquí el país también en eso estaba muy poco desarrollado, ha ido aumentando y hay evidencias numéricas de que el advenimiento del Viceministerio de Ciencia y Tecnología con el establecimiento del llamado Fondo CID, o Fondo para Aprobar Proyectos de Ciencia y Tecnología para las Instituciones de Educación Superior, ha contribuido a aumentar las publicaciones científicas, así como otros indicadores. Y finalmente, uno de los resultados finales y más importantes esperados es la producción de patentes. No todas las investigaciones necesariamente llevan a la producción de una patente, ni se hacen para producir una patente, pero sí es un logro, un resultado deseado. Y aquí, por ejemplo, solamente de nuevo en base a datos de la señora Riggio, en ese periodo del 2000 al 2023, aquí, la ONAPI, que es la Oficina Nacional de Registro para las Patentes, se aprobaron en ese periodo 229 patentes. 12 de ellas, el 5%, fueron patentes nacionales. Y 217, el 95%, patentes internacionales. De manera que es un reflejo, eso también ha mejorado un poco, pero es un reflejo de que la producción de patentes está bastante limitada.
En una conferencia que dio un invitado de la Universidad Pedro Enrique Ureña hace 2 o 3 años, que trabaja para la compañía Elsevier de publicaciones científicas, él presentó cómo, en base a los resultados de investigación de 2 proyectos de investigación apoyados por el Fondo CIT, una institución francesa desarrolló 2 patentes. Y es muy interesante porque, como se dijo, el investigador generalmente no tiene mentalidad de empresario y entonces hay instituciones grandes en el mundo que se dedican a reconocer producción de nuevos conocimientos con potencial para desarrollar patentes. Cuando usted hace una publicación cualquiera o científica, usted tiene derechos de propiedad intelectual sobre lo que se publicó, pero usted no tiene ningún derecho sobre lo que yo o cualquier otro, leyendo sus datos, pueda aplicar para producir una patente. De manera que ahí es muy importante. Actualmente hay algunas patentes muy importantes, consecuencia en parte de los resultados de Fondo CIT, que están en procesos de ser aprobadas. Entonces, si volvemos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco que tenemos, estamos viviendo un tiempo muy interesante porque el marco para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es 2015-2030 para la protección y conservación de la diversidad biológica. El marco mundial de biodiversidad es también hasta el 2030 y los marcos para el cambio climático van por la misma dirección. O sea que estos años que quedan de aquí al 2030 van a ser muy importantes para ver qué va a pasar con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y estos 3 grandes problemas que estamos enfrentando. Entonces, esta gráfica la quise seleccionar de esta publicación que se cita al final, que muestra que todos los ODS están interrelacionados. Con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron los anteriores, hubieron estudios que se hicieron por diferentes universidades y una de las grandes conclusiones que se encontró es que sin la sostenibilidad ambiental no se puede conseguir ninguno de los otros objetivos de desarrollo. Pero eso lo podemos decir para cualquiera, porque si no erradicamos la pobreza no podemos alcanzar los otros objetivos. Si no erradicamos los problemas de salud, si no erradicamos la enseñanza, entonces todos los objetivos están interrelacionados, lo que lo hace más importante y a la vez más complejo. La Agenda para el Desarrollo Sostenible identificó a la ciencia, la tecnología e información como una de las 7 áreas de acción clave para alcanzar los ODS. Y para ello se ha creado el Mecanismo Interagencial de Facilitación Tecnológica. Esto incluye, entre otras cosas, el desarrollo de políticas, construcción de capacidades, investigación y tecnología. Si lo vemos, la vinculación, volviendo de nuevo a COVID, nosotros vemos que por cualquier problema de salud y un problema tan grande, grave y profundo como ha sido la pandemia, pues obviamente que impactó negativamente en el objetivo 3, que es de salud y bienestar, pero a su vez impactó en la pobreza, impactó en la seguridad alimentaria, impactó en la disponibilidad de trabajo y impactó en la calidad de la educación. Yo tuve la oportunidad de estar en un congreso hace ahora 2 o 3 semanas en Santa Lucía y me tocaron varias cosas para ver estos impactos. Primero, los vuelos de aquí a Santa Lucía hay que ir a Miami porque no hay vuelos directos. El día que yo iba a venir estaba el huracán que iba a pasar por la Florida y por lo tanto mi vuelo se canceló en el momento ya de yo ir a abordar el avión. De manera que como consecuencia de un huracán de una gran intensidad, consecuencia del cambio climático, pues yo me quedé un día más en Santa Lucía, que no estuvo mal. Como consecuencia de eso, al tomar un taxi para volver al hotel que quedaba a 1:30 del aeropuerto, me tocó una taxista, una señora muy amable que fue hablando conmigo.
Y en las conversaciones me dijo que ella trabajaba en un hotel, pero que después de la pandemia se cayeron una gran cantidad de empleos y ella se ha dedicado a tener un conuquito en el patio de su casa para poder comer ella y su familia y a taxiar. O sea que vemos ahí otro impacto, en ese caso un caso particular, cómo afectó también la disponibilidad de empleo. Y definitivamente la educación, todos sabemos lo que pasó con la educación, los esfuerzos que se hicieron para la educación virtual, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo en parte se resolvió con la vacuna? Pero para resolver la vacuna había que conocer el genoma del virus, reconocer el virus, su singularidad y su genoma. Eso es ciencia, básicamente pura ciencia. Eso es ciencia, eso es biología molecular, eso es genética molecular. Para conocer quién fue el agente transmisor, que se considera un murciélago de nariz de herradura de caballo, como el que está en la foto, hay que conocer la zoología, la ecología, la conducta del animal. Hay que conocer uno de los trabajos que me leí en aquel momento por unos biólogos en biología evolutiva, que hay que conocer mucha biología para poder conocer cómo los virus se reproducen, cómo los virus van mutando y cuáles son las posibilidades de nuevas variantes que se produzcan. O sea, que todo eso es también ciencia y finalmente se reúne la ciencia, la tecnología y la innovación en la búsqueda de alternativas de la salud. De manera que creo que es un ejemplo que muestra cómo la ciencia, la tecnología y la innovación impactan directamente en los objetivos de desarrollo. Y ya para ir terminando, un ejemplo nacional, caribeño, que vi que cuando yo llegué lamentablemente a los aplausos de la conferencia anterior, vi que estaban hablando del sargazo. Entonces, eso que ustedes ven ahí, yo me imagino que a estos tiempos posiblemente todos ustedes conocen el sargazo, han visto una playa con sargazo, pero si alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad, eso es una playa en el Parque Nacional Jaragua, en el suroeste de la República Dominicana. Como ustedes ven, se acumulan grandes cantidades de sargazo y tiene muchos impactos. El sargazo es una alga marina que normalmente se encontraba en un ecosistema, una alga flotante en medio del océano y que juega un papel muy importante en la ecología marina. Sin embargo, hace unos años ha comenzado a crecer desmesuradamente y se considera que este crecimiento exacerbado de las 2 o 3 especies de algas que forman las algas del sargazo se debe al calentamiento global, al cambio climático, que están las temperaturas más altas y a la contaminación. Más temperatura, más nutrientes, mayor crecimiento de algas. Y el mar es uno de los que se ha estado calentando y está produciendo muchas consecuencias, muerte de los corales y muchas cosas más. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, las arribaciones masivas de sargazo tienen un impacto directo sobre la ecología. Por ejemplo, las tortugas marinas que anidan en las playas, las adultas pueden cruzar la barrera del sargazo que se acumula en la orilla, pero los recién nacidos, los neonatos, cuando quieren salir del nido al mar, no pueden llegar porque se quedan enredados y ellos que de por sí son atacados por muchos predadores de manera natural, aquí entonces pues mueren y ya comienza a tener impacto, así como otros organismos marinos. Pero también uno de los renglones principales de la economía dominicana es el turismo, y es el turismo de mar y playa, como se dice. Entonces, la llegada del sargazo en grandes cantidades a las playas crea un problema, porque los turistas no quieren irse a bañar entre las algas. Y además, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, al menos si no en una playa, de pasar simplemente por el malecón de aquí de la ciudad de Santo Domingo, cuando hay muchas algas en la orilla. Yo tengo una hija que vive fuera y cuando iba camino al aeropuerto, meses pasados, me dijo, ay papi, baja el vidrio y párate un poquito, que yo quiero tomar una foto del malecón. Y cuando nos paramos para tomar la foto, que había muchos sargazos, el carro se inundó con el olor del sargazo en descomposición. El olor de la descomposición del sargazo es un olor muy fuerte. Por lo tanto, uno debe comprender que no debemos de
el turista no quiere ir a una playa llena de sargazo con olores muy fuertes que no lo hacen nada atractivo ni agradable. Entonces, aquí y en todo el Caribe hay una red a nivel del Caribe hay una red de observación, se siguen las migraciones del sargazo y las afloraciones del sargazo vía satelital, entre otras cosas. Y aquí también tenemos que aplicar ciencia, economía y tecnología e innovación. Ciencia, porque esto es un problema muy probablemente, casi seguro, debido a consecuencias del sargazo, tiene que ver con la biología de las algas, cómo se reproducen, qué las afecta para que se produzcan más allá de lo que antes se reproducían y lleguen a nuestras costas, cómo están cambiando las corrientes marinas a consecuencia del cambio climático. Y entonces tiene un impacto económico, porque como hemos dicho, está impactando las zonas turísticas, los hoteles, hay que invertir más en mano de obra, en infraestructura, etcétera, y con tecnología e innovación que se están haciendo proyectos, incluyendo ustedes aquí, para ver cómo se puede utilizar el sargazo. Y me pongo ahí un zapato que a mis ojos se ve como muy bonito, y es un sargazo hecho a partir de algas y de botellas plásticas en México. Entonces, se está buscando, aquí se creó la mesa para la gestión integral del sargazo, fue una mesa creada hace relativamente poco por el señor presidente de la República, bajo la coordinación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y bajo la coordinación del INTEC, con el consorcio de varias instituciones que están haciendo investigación. De manera que hasta aquí yo he tratado de dar un vistazo muy general. Y para terminar, quería hacer algunas reflexiones de síntesis. Se reconoce la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo sostenible de las naciones. En la medida en que no avancemos significativamente en esto y más en los tiempos que estamos viviendo, nuestro desarrollo se va a ver limitado. Desde la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, o Cumbre de la Tierra en el 92, las naciones del mundo buscan cambiar los modelos de desarrollo para modelos más sostenibles. En el presente, los objetivos de desarrollo sostenible emanados de la Agenda 2030 para el marco temporal entre 2015 a 2030, con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, representan el marco global y nacional para alcanzar el desarrollo sostenible. Nos encontramos en un mundo incierto frente a la triple crisis planetaria, biodiversidad, cambio climático y contaminación, y esto requiere mayores inversiones y esfuerzos en búsqueda de soluciones a los complejos actuales y futuros. La República Dominicana todavía es débil en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esta ha estado mejorando en las investigaciones, publicaciones y patentes con el surgimiento del Viceministerio de Ciencia y Tecnología y la creación del Fondo CID. La presente iniciativa de fusionar el MESID con el MINER pone en peligro los avances alcanzados. Debe analizarse muy bien qué se haría con la dependencia estatal encargada de la gestión de la ciencia y la tecnología, de manera que salga fortalecida, no debilitada. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Sixto Inchaustegui. Invitamos al doctor Carlos Pereira para que haga entrega de un obsequio, por favor. Un aplauso también para este obsequio y vamos a guardar la foto como una de las postales ahí en el centro para que los cojan bien la cámara, y va a ser una de las postales de este acto de clausura. El doctor Carlos Pereira, director de la Facultad de Ingeniería, entrega un pequeño obsequio también de agradecimiento en nombre de la institución. Estamos también transmitiendo en vivo, así que vamos por YouTube. Muchas gracias a los dos. Gracias, doctor. De inmediato, cedemos los micrófonos a nuestra vicerrectora académica y pedagógica, la doctora Rosestela Cranwinkel Aquino,
quien estará ofreciéndonos las palabras de clausura de este evento de parte de las autoridades. A ella también le recibimos con un gran aplauso y le agradecemos por su disponibilidad. Muy buenos días. Al decano de la Facultad de Ingeniería, al doctor Pereira, a nuestro invitado, el doctor Inchaustegui, gracias por esa maravillosa conferencia que nos hace poner los pies sobre la tierra. A los coordinadores, profesores, docentes, investigadores, todos invitados que nos acompañan, y a ustedes estudiantes y participantes de este 9º Congreso de Investigación Loyola. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en este momento donde clausuramos un evento que sin duda ha sido un espacio fecundo de intercambio, reflexión y compromiso en torno a la investigación para el desarrollo en la República Dominicana. Llegado el momento de finalizar el Congreso, se llama COIL en este 2024, debe ser la primera palabra un sentimiento que refleje un sentimiento de gratitud. Gracias. Al equipo de la Dirección de Ingeniería, al comité del IESEL, que concibió y organizó este espacio de aprendizaje y de intercambio de ideas, este año con el lema Investigación para el Desarrollo. A los colaboradores de la institución que han intervenido en las diferentes etapas de la organización, especialmente al equipo de servicios generales, audiovisuales, proyección institucional y comunicaciones, por la habilitación de los espacios, la acogida a nuestros invitados y la difusión del evento. A los conferencistas les agradecemos sus aportes y la riqueza de sus conocimientos, las profundas reflexiones realizadas en torno a temas planteados que nos han ofrecido una mejor visión sobre la realidad de la República Dominicana, como lo acabamos de ver en la mañana de hoy. Y a ustedes, estudiantes y participantes que con su presencia en todas las actividades contribuyeron a convertir estos 3 días de aprendizaje en un espacio de convivencia fraterna. Pues bien, este congreso ha sido dedicado al tema de la investigación para el desarrollo. Sabemos que en los últimos años, República Dominicana, nuestro país, ha registrado avances significativos en distintas áreas, gracias a un enfoque más integral hacia el desarrollo sostenible. Este año se destacó el crecimiento económico de un 5.1%, proyectado justamente para el 2024, respaldado por 3 sectores que voy a mencionar: la construcción, las zonas francas y los servicios turísticos. Esa dinámica refleja nuestra capacidad de resiliencia y adaptabilidad en un contexto económico global complejo y el potencial que tenemos para seguir progresando hacia un crecimiento inclusivo y sostenible. Sin embargo, aunque estos logros nos llenan de orgullo, también nos recuerdan los desafíos que aún persisten, como lo destacó nuestro conferencista magistral, el doctor Julio Sánchez Mariñez, al inicio de este congreso. Y ahora lo acaba de poner justamente el doctor Inchaustegui en su presentación. La inversión o el gasto promedio en innovación y desarrollo es de un 0.04%. Tenía el promedio el doctor en 0.03, el promedio de los últimos años. Muy por debajo de otros países de la región, como Costa Rica, Panamá, Perú, Uruguay, por mencionar algunos, omitiendo países grandes como Brasil o Argentina, por ejemplo. Es por eso que el reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que en el país siguen existiendo desigualdades estructurales, particularmente de género y bienestar regional. Además, alcanzar los ODS, como señalaba el doctor, requiere fortalecer políticas que promuevan la equidad de género, la resiliencia climática y la infraestructura inclusiva, apoyados por metodologías innovadoras que conecten los datos con políticas públicas efectivas.
Hemos escuchado hablar de temas que están en la agenda internacional y nacional en este Congreso. Por respeto al tiempo que se me ha otorgado, me referiré solo a algunas. El primero es relativo a la economía circular, que en el país ha ganado impulso con iniciativas clave para reducir residuos y fomentar reciclaje, y cuya mayor exposición mediática la dio el reciente Foro Internacional de Economía Circular celebrado en Santo Domingo, y la asociación de nuestro país, la asociación del país con programas de Euroclima de la Unión Europea. Nos hemos asociado a este programa, un programa que nos hará dirigir los esfuerzos a promover la economía circular en sectores vinculados con la conservación de recursos hídricos y la biodiversidad. El segundo tema al que me refiero es el de la transición energética, que destacó los avances del país en esa materia, particularmente el esfuerzo sostenido necesario para poder alcanzar la meta del 30% de generación renovable, de energía renovable para el año 2030 y los retos que estamos enfrentando para lograr esa meta. Para finalizar esta parte, resalto la importancia de la presentación sobre riesgos sísmicos, en la cual pudimos escuchar sobre la importancia y el impacto del Observatorio de Sismología del Loyola. Y no podía faltar la propuesta de temas en una institución educativa y además católica de reflexión ética sobre la investigación científica, la naturaleza y los fines de esta, el respeto a la dignidad del ser humano, a la autonomía de su voluntad, a la protección de sus datos, a la privacidad, confidencialidad, el bienestar alemán y la preservación del medio ambiente. Reflexión ética que no solo buscaba minimizar los riesgos, sino también guiar el progreso científico para que esté alineado con valores humanos de respeto, justicia y principalmente de responsabilidad. Nosotros, las IES, tenemos que generar acciones para concientizar sobre la necesidad de hacer investigación para el desarrollo. Y este Congreso, un desarrollo que, como decía el doctor, cambie ese modelo de desarrollo, económico de desarrollo que tenemos hoy día. Este Congreso, entonces, ha sido una de las acciones que estoy segura generará otras y muchas más, porque las metas se van logrando en la suma de pequeñas acciones que se van siendo efectivas y van transformando paulatinamente, por ejemplo, la manera de invertir los recursos del Estado de nuestro país. A lo largo de estos días hemos abordado temas sobre investigación para el desarrollo, como hemos visto, y cada uno de ellos nos impulsa a visualizar un futuro donde la investigación sea una base fundamental para el desarrollo sostenible. Al cerrar este congreso, quiero invitarles a ustedes, estudiantes, y a la comunidad educativa, académica del IESEL, a que el intercambio de ideas, proyectos y conocimientos que hemos iniciado aquí se extienda y se fortalezca, que puedan ser retomados para el tema de sus trabajos en el aula, para líneas de investigación en proyectos de tesis y publicaciones en nuestras revistas, con el intercambio de estudiantes y docentes de otras instituciones. Cada uno de ustedes lleva consigo en este congreso herramientas y visiones que al ser compartidas puedan contribuir a la transformación de nuestras comunidades, fortaleciendo la capacidad de la República Dominicana para alcanzar un desarrollo sostenido y justo. Confiamos en que lo aprendido aquí inspire sus futuros proyectos y en que juntos sigamos construyendo un país y un mundo donde la innovación y la investigación sean la base de un desarrollo inclusivo y humano. Voy a terminar retomando unas frases, bueno, más bien es un pequeño discurso que dio Albert Einstein hace 70 años ya. Y dirigido a los jóvenes decía lo siguiente. Era mayo del año 1954. Decía, la suerte de la humanidad civilizada depende, en grado más alto que nunca, de las fuerzas morales que ella puede evocar. Por esa razón, el problema que se plantea en nuestra época no es más fácil que los resueltos por las últimas generaciones. ¿De quiénes podrían surgir las fuerzas para esta clase de desarrollo espiritual?
solo de aquellos a quienes se ofrece la posibilidad de fortificar su espíritu en los años juveniles, mediante el estudio asiduo y de poner en libertad sus aspiraciones espirituales. Así los contemplamos nosotros, los mayores, a ustedes, los jóvenes, con la esperanza de que, armados con sus mejores fuerzas, persigan y logren aquello que nosotros no hemos podido. Gracias a todos y nos vemos en el COIL del 2026. Agradecemos las palabras de la vicerrectora Rosa Kranwinkel en este 9º Congreso de Ingeniería Loyola. Pasamos ahora a la profesora Mabel Méndez, coordinadora de Ingeniería Industrial, miembro del comité organizador, que nos estará compartiendo una relatoría de todo lo vivido en este Congreso. Un aplauso para ella. Bien, pues buenos días. Después de esta disertación de la vicerrectora, creo que lo que diré va a ser un poquito breve, porque ella ha incluido parte de lo vivido en este Congreso. El Congreso de Ingeniería Loyola se llevó a cabo bajo el lema Investigación para el Desarrollo, consolidándose como un espacio de diálogo, innovación y aprendizaje interdisciplinario. El evento contó con la participación de 31 ponentes nacionales y 2 internacionales, que presentaron 22 ponencias, entre ellas 2 charlas magistrales y paneles temáticos. Las ponencias fueron moderadas por los coordinadores de las diversas carreras de ingeniería, reforzando el compromiso académico e institucional. Empezamos con la inauguración con el doctor Julio Sánchez, el evento con un análisis enfocado en los retos y oportunidades de la investigación aplicada para el desarrollo sostenible. Enfatizó la necesidad de un enfoque aplicado y colaborativo en la investigación, especialmente en el contexto de los desafíos modernos como la competitividad y la sostenibilidad. Se llevaron a cabo bloques de ponencias y paneles, los cuales fueron presentados por ingenieros, magíster y doctores, donde compartieron sus conocimientos y experiencias. Nicole Villegas, quien presentó un estudio sobre las brechas tecnológicas en productores de cacao en el municipio de Yamasá y Peralvillo, estructuró estrategias para impulsar su desarrollo. Adalberto de León mostró cómo la integración de equipos de desarrollo y operaciones junto con la automatización está revolucionando la industria tecnológica. Explicó las herramientas y beneficios de DevOps para acelerar procesos, mejorar la calidad de los productos y fomentar la innovación. Joan Enríquez resaltó la importancia del ciclo PDCA como parte del pensamiento científico, el cual provee una ruta para identificación de problemática y establecer soluciones. Rafael Félix destacó innovaciones de Microsoft en el ámbito de la automatización. Jesús de la Cruz exploró la convergencia de IT y OT en ciberseguridad industrial, destacando estrategias para la integración segura de ambos sistemas. Alvin Rodríguez presentó los avances en el sistema de producción de hidrógeno mediante electrolizadores PEN, así como la tecnología de compresión y almacenamiento eficiente. Subrayó cómo esta tecnología contribuye a la transición energética y a mitigar los impactos del cambio climático. Cristino Gómez mostró prácticas sostenibles en la cuenca del río Manatí, la importancia de una gestión eficiente de los recursos hídricos y el fortalecimiento de los medios de vida de la comunidad local. Isagna Vitoriano utilizó la técnica PCR para identificar
nemátodos, fitoparásitos con mayor precisión y rapidez que los métodos tradicionales. Este enfoque mejora la taxonomía y monitoreo de estas plagas agrícolas, facilitando un manejo de plagas más eficientes. Así contribuye a la sostenibilidad y reducción de pérdidas en cultivos. Abdul Lugo explicó cómo la matemática contribuye en los procesos de investigación desde el planteamiento hasta el análisis de resultados. Máximo Domínguez estuvo conversando sobre la transición a energías renovables, la cual exige flexibilidad y planificación para operar de forma segura y económica, reduciendo el CO2. Esto implica gestionar la variabilidad eólica y solar y coordinar la descarbonización a corto plazo. Enel Vibrito presentó un estudio donde se evidencia la eficiencia de un sistema agroforestal con cacao, mostrando su rentabilidad, adaptabilidad y aporte a la mitigación del cambio climático. Felipe Peguero mostró la ruta de cómo guiar el sector ganadero hacia la agricultura climáticamente inteligente. También tuvimos 6 paneles, de los que ya había conversado la vicerrectora, sobre Industria 4.0, el panel de ética, un caso de estudio sobre un plan de seguridad. Tuvimos 2 ponentes internacionales, encabezado por Edwin Espinosa, un colombiano, quien nos hizo reflexionar sobre el manejo adecuado de empaques plásticos para minimizar su impacto ambiental. Y también tuvimos a María Luna, una mexicana, quien presentó el proyecto Iberomáforo, una iniciativa innovadora que busca concientizar la población sobre los riesgos de la radiación ultravioleta y promover la fotoprotección. Y ya para el cierre, como ya hemos visto, el doctor Sisto Inchauste enfatiza la importancia de la ciencia, tecnología e innovación para lograr el desarrollo sostenible en el país. También destaca cómo estos elementos contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y aboga por una inversión creciente para enfrentar crisis globales como la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y la contaminación. Ya en conclusión, el Congreso de Ingeniería Loyola se consolidó como un espacio de encuentro para la comunidad académica y profesional, fomentando el intercambio de conocimientos y la generación de ideas innovadoras. Los temas abordados durante el evento reflejan la importancia de la ingeniería en la búsqueda de soluciones a los desafíos globales más apremiantes. Muchas gracias. Gracias a la profesora Mabel Méndez por esta relatoría excelente, Mabel. De verdad que cada congreso es una alegría enorme contar contigo. Llamamos rápidamente al profesor Enel Vibrito, coordinador de Ingeniería Agroempresarial y miembro del comité organizador, que nos va a estar hablando un poco del sistema de evaluación que hemos estado desarrollando durante todo el congreso. Gracias, Petú. Buenos días. Bueno, recordarles a cada uno de los participantes del congreso que por favor accedan a ese enlace o a ese código QR que se presenta en la parte de atrás y puedan realizar las evaluaciones de cada una de las ponencias. Sumado a esto, una evaluación acerca de evaluación general del COI, que como siempre lo que buscan es mejorar la temática de los congresos y sobre todo llegar más a sus gustos y preferencias en tema de investigación. Y como un ejemplo de que se toman en consideración esas observaciones o esas retroalimentaciones que ustedes nos plantean en esas encuestas, pues en congresos anteriores ustedes decían siempre que necesitaban como que el congreso terminara al mediodía, porque necesitaban un espacio para almorzar con su familia. Entonces justo lo que hemos hecho este año. Finalizamos al mediodía para que ustedes puedan tener ese encuentro familiar. Entonces, por favor, accedan a las encuestas y
para que la llenen. Hasta el momento un 57% ha llenado las encuestas. De eso el 56% es de ingeniería industrial que la ha completado, un 21% de ingeniería agroempresarial, un 13% de energía de electricidad y un 8.5% de redes y telecomunicaciones. Y termino con la palabra que mencionaba el doctor Cristino Gómez el día de ayer en su ponencia sobre medio de vida sostenible. Si queremos lograr desarrollo, necesitamos personas con voluntad que viva y sienta por la comunidad. Muchísimas gracias. Chicos, llegamos al final de este 9º Congreso de Ingeniería Loyola y no podemos despedirlos sin antes agradecer a cada uno de ustedes por haber dedicado este tiempo y ser parte del horizonte Loyola que deseamos construir. Desde ya queda la invitación para seguir innovando con la finalidad de ser más para servir mejor. Muchísimas gracias. A todos, a los que nos están siguiendo por las redes sociales, estamos en vivo por YouTube. Gracias a los que han seguido minuto a minuto. Nos vemos en el próximo COI. Pasen feliz resto del día.